Muy bien, 7 de la mañana con 28 minutos, gracias. Ya mismo panel con candidatos a asambleístas y luego Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República por la Alianza UNES, Unión por la Esperanza. Antes, mientras se van conectando nuestros invitados, hoy, 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Hoy quería hacer o incluir en este espacio una entrevista sobre este tema, no me alcanzó el tiempo. Vamos a procurar hacerlo esta tarde en Zoom al Día, hablar justamente sobre esta fecha, que no pase desapercibida. El cáncer es una enfermedad que llega a provocar 9.6 millones de muertes al año. Provoca que un grupo de células del organismo crezcan de manera incontrolada, dando lugar a un bulto o masa. Durante este día, una gran cantidad de organizaciones sanitarias unen sus fuerzas para concienciar sobre el cáncer y para hacer de esto una prioridad de salud pública en todo el mundo. Cada vez los gobiernos de las naciones se suman a esta causa para que el tratamiento se vuelva un poco más accesible y se dediquen más inversiones y recursos para la investigación. Aquí hubo una iniciativa muy importante, la del Acuerdo contra el Cáncer, liderada por un querido amigo, una persona que hace una gran labor social, Wilson Merino, que ha estado siempre en la búsqueda de visibilizar este tema, liderando en su momento la Fundación Cecilia Rivadeneira. La de Wilson Merino y de su hermana Sofía son experiencias de vida, justamente por lo que pasó con su señora madre, y a ella o por ella se genera pues esta Fundación Cecilia Rivadeneira. El Acuerdo contra el Cáncer que se constituyó presentó una propuesta a la Asamblea Nacional, una iniciativa ciudadana que significó la recolección de firmas de respaldo para que la Asamblea pueda tramitar justamente una ley específica en esa materia. Finalmente no se lo logró, se incorporaron algunos acápites en el Código de la Salud y resulta que ese Código de la Salud fue vetado totalmente por el Ejecutivo. Sobre este tema hay una asignatura pendiente por parte de las autoridades, por parte del poder político de turno. Ok, me preguntan una cosa adicional antes de empezar con la siguiente entrevista. Nos llegó un reporte, mucha atención, atentos. La cuenta de Twitter del COE Quito nos reporta hace aproximadamente 40 minutos un siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar a la altura del Troje. Un camión de cerveza se volcó, Emaceo avanza para la limpieza, la AMT informa el cierre del carril derecho sobre la avenida Simón Bolívar, el carril norte-sur, tome rutas alternas, así que pónganse en pilas, obviamente los que van transitando allá me preguntaban dónde fue este percance, es en el sur, en la zona del Troje, sobre la avenida Simón Bolívar. Muy bien, 7:31, esto es Destino 2021. 2021, año de elecciones. El 7 de febrero, Ecuador decidirá su destino. Es preciso conocer los planes de trabajo de los candidatos para que los votantes tomen una decisión informada. En la primera hora, Destino 2021. Destino 2021. Muy bien, estamos en la antesala de las elecciones. Hoy es el último día que podemos desde los medios de comunicación desarrollar entrevistas con los candidatos a los diferentes cargos de elección popular. A primera hora procuramos durante todos estos 35 días de campaña electoral que finalizan el día de hoy, dialogar justamente con los candidatos a la Asamblea Nacional en un formato tipo panel, no necesariamente un debate, sino un panel para que puedan exponer sus propuestas, aprovechando obviamente el tiempo porque los espacios son escasos y hay un gran número de candidatos. Recordar a la audiencia que para esta elección y mañana en este espacio, con papeleta en mano, vamos a hacer un ejercicio de cómo hay que votar. Porque ya no se vota por personas, sino por listas. Y tengo la impresión de que sobre esto hay ausencia de mucha información para nuestra audiencia. Vamos a dialogar con Pavel Muñoz, actual asambleísta quien busca la reelección por la Alianza UNES en representación de Quito Rural.
a Gabriel Hidalgo de la Alianza Honestidad, que aglutina al Partido Socialista Ecuatoriano Lista 17 y al Movimiento Concertación Lista 31. Y estamos a la espera de que se enlace Yesenia Guamaní de Izquierda Democrática por el resto de la provincia de Pichincha. Empiezo con los dos caballeros, Pavel Muñoz y Gabriel Hidalgo. Bienvenidos, buenos días. Saludo con Pavel Muñoz. ¿Cómo le va, Pavel? ¿Por qué quiere o aspira a lograr la reelección? Bienvenido. Fabricio, buenos días, muchísimas gracias. Un saludo para Gabriel y un saludo para la gente que nos puede ver y escuchar, porque todavía tenemos que poner nuestro grano de arena para la recuperación de la patria, del trabajo, del futuro y de la dignidad. Estos 4 años, Fabricio, han sido absolutamente desastrosos para la institucionalidad del país, para la economía del país, para los trabajadores del país. Y en este sentido somos un equipo que desde la presidencia y vicepresidencia, con Andrés Arauz y Carlos Rabascal, y con su mayoría también en la Asamblea Legislativa, deberemos hacer lo que la ciudadanía demanda en este momento. ¿Y qué es lo que demanda la ciudadanía en este momento? Demanda que se vuelva a recuperar el trabajo, y para eso tenemos un plan ambicioso de invertir más de 8.400 millones de dólares para la generación de 800.000 plazas de empleo, que suponen algunos elementos, los podemos ir desagregando seguramente en el transcurso de esta conversación. Segundo, en el eje del futuro, no podemos entender que la salud o la educación son un privilegio, sino que son un derecho. Debemos volver a tener adecuados niveles de seguridad para nuestra ciudadanía, debemos comprometernos con el cuidado del medio ambiente, y finalmente en el eje de la dignidad tenemos 2 elementos centrales, que son el establecimiento de una comisión de justicia y verdad y el desarrollo de un proceso constituyente. Hemos vivido el proceso más desconstituyente, diría yo, de lo que va en el periodo democrático, estos 41 años que tenemos de democracia, y en ese sentido hay que recuperar algunas instituciones que fueron literalmente destrozadas en la época del trujillato, de la transitocracia, de ese engaño que fue el 7 veces sí, y desde ahí pondremos nuestro contingente en la Asamblea Nacional para que, insisto, este proyecto, con todas esas aristas y evidentemente temas legislativos que los iremos topando, empujarlo y permitir que se recupere la patria, el trabajo, el futuro y la dignidad. Correcto. Gabriel Hidalgo, en cambio, se presenta, entiendo yo, Gabriel, corrígame si estoy equivocado, por primera vez como candidato a un cargo de elección popular. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Estoy encantado de compartir con ustedes y con los amigos de Radio Majestad. También estoy encantado de compartir con Pavel. Enhorabuena poder coincidir con una de las cartas más representativas del correísmo. Yo soy Gabriel Hidalgo, candidato a la Asamblea por el Distrito Norte de Quito, en Pichincha. Y nos proponemos convocar a una consulta popular que le pregunte a la gente si quiere esta asamblea, la actual, la del 2% de aceptación y el 98% de rechazo, o si quiere un nuevo poder legislativo, ciudadano, que tenga la mitad de integrantes, que quite los sueldos, que pague solo por asistencia y por productividad, y que esté sometida al control de los ciudadanos. César Montúfar, el candidato a la presidencia por la Alianza Honestidad 1751, y yo ya renunciamos a que el Estado pague las campañas, nuestras campañas políticas, como primer acto para dignificar la política. El Estado destina alrededor de entre 18 y 20 millones de dólares para financiar las campañas de los políticos. Eso, en estas circunstancias, nosotros pedimos que se destine a la salud. Si eso se hubiera destinado a la salud, tuviéramos disponible para comprar 500,000 de vacunas, no las 8,000, y las 8,000 se las están peleando. Vamos a buscar un nuevo poder legislativo ciudadano y lo haremos juntos. ¿Por qué necesitamos un poder legislativo ciudadano y no político? Porque cuando se provocó la reforma del 2008 y se prohibió a los legisladores que fueran ciudadanos, es decir, que no tuvieran otra fuente de ingreso, se consiguió que vinieran solamente y única y exclusivamente de sectores políticos. Es decir, no tuvieran una fuente de ingreso principal. Lo que nosotros buscamos es que, siendo una fuente de ingreso principal, la del comercio para los comerciantes, la de la medicina para los médicos, la de la construcción para los arquitectos, para los ingenieros civiles, para los albañiles, para los maestros de obra, en fin, de los trabajadores su trabajo, vayan a legislar en nombre de esas necesidades. ¿Qué se consiguió a partir de entonces? Que el legislativo esté compuesto, como se ha dicho ya en la opinión pública de forma desdeñosa, por alzamanos primero o por diezmeros después. Queremos y necesitamos representar la pluralidad de la sociedad en el legislativo. Amigos, amigas que me escuchan y que nos ven, no queremos un legislativo tan grande, 137 legisladores,
60 de los cuales están están comprometidos con procesos de investigación judicial, especialmente por delitos en contra de la administración. Algunos de ellos están buscando la reelección. Algunos de ellos incluso usan un grillete. No podemos tener un legislativo tan grande en número de integrantes. Son demasiados. Ganan demasiado dinero. Hay que quitarles el sueldo, hay que pagarles por dietas. ¿Qué significa esto? Que si asisten y trabajan, reciben su remuneración. ¿Qué es lo que pasa con los sueldos que se pagan? Aunque yo entiendo, pero yo entiendo, Gabriel, si me permite interrumpirle, yo entiendo que actualmente si el legislador no asiste a una sesión o de la comisión o del pleno, no le pagan, es decir, hay un descuento de su remuneración. Hay un descuento si es que no justifica, y todos justifican. Es cosa de mirar nomás claro, eso el también reporte es de recursos humanos. Sí, eso también es cierto. Y lo otro, querido Fabricio, y lo otro también es que si no quieren asistir o no pueden asistir o les da vergüenza votar, mandan al alterno. Ya, entonces tienen que asistir y trabajar, porque además se puede medir su productividad. Vamos a ver, yo no quiero hacer ninguna insinuación de ningún tipo. He dicho que Pavel Muñoz es de las cartas más destacadas del correísmo y me alegra coincidir. Es de los legisladores más prolíficos, más destacados. Podemos no coincidir en el plano ideológico, eso me parece que posibilita la democracia, pero tengo que decir paladinamente, públicamente, que, por ejemplo, él no tendría ninguna dificultad. Él asiste y trabaja, cumple con su trabajo. Entonces, él recibiría, por la contraprestación, recibiría una compensación económica, pero pudiendo ser, por ejemplo, profesor universitario, que es lo que soy yo. Yo soy profesor universitario hace 14 años, vivo de mi sueldo. Puedo ir a trabajar complementariamente a la asamblea, puedo incluso como una función, no mi primera actividad económica, sino tal vez la segunda, la tercera, porque me dedico a la docencia, correcto, me dedico a la investigación, me dedico a la consultoría. Fabricio, amigos, solamente para terminar, yo no soy un político, no soy una actor que entienda cómo funcionan las campañas, cómo funciona. Me ha tocado aprender en estas circunstancias. Soy un profesor universitario que ha saltado a la política, que ha dejado la comodidad de la docencia universitaria, porque durante la pandemia nos robaron en los hospitales, se repartieron los hospitales, nos robaron incluso en las bolsas de fallecidos, burlándose no solamente de los fallecidos, sino de los deudos. Vamos a eliminar la primera maquinaria de corrupción del país, que es la Asamblea Nacional, y lo vamos a hacer juntos. Correcto. Estamos dialogando con Pavel Muñoz, con Gabriel Hidalgo. Les pido que no se extiendan mucho para poderles hacer varias preguntas, porque el tiempo es escaso. La tenemos ya conectada Yesenia Guamaní. Le pido que no apague la cámara, por favor. Estamos en esta señal en vivo para radio y para televisión. Estamos en Majestad Radio, en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos con Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas. Estamos por Facebook Live a través de las fanpages de Majestad Radio de Primera Plana. Yesenia Guamaní quiere llegar a la Asamblea por Izquierda Democrática por primera vez como candidata. Yesenia, bienvenida. Muy buenos días, mi estimado Fabricio, un gusto saludarle a usted y por supuesto también a toda la audiencia y a los candidatos que se encuentran en este espacio. Un gusto saludarles a todos. Sí, es mi primera candidatura en este espacio, en este caso como candidata a la Asamblea representando los cantones de Pichincha por Izquierda Democrática, pero ya he incursionado en la política desde atrás, toda la vida he sido de Izquierda Democrática. ¿Pero ha sido candidata anteriormente a algún cargo de elección popular? No, es la primera vez que estoy ahorita como candidata. ¿Por qué quiere usted llegar a una asamblea que, como bien decía Gabriel Hidalgo, y Pavel Muñoz seguramente compartirá este criterio, es una asamblea que está terminando un periodo de mucho desprestigio? Se habla de entre el 2 y el 8% de calificación positiva, es decir, porcentajes muy bajos los que tiene la función legislativa. ¿Por qué usted quiere llegar a la asamblea, Yesenia? Así es, actualmente la Asamblea Nacional tiene el 2% de aceptación. Como Yesenia Guamaní, quiero ser parte de los cambios profundos que no solamente la Asamblea necesita, sino el país necesita. Yo soy periodista, soy comunicadora social también y he estado cercana a la ciudadanía, conozco sus realidades, conozco sus necesidades y por qué no estar ahora desde la acción, desde la Asamblea Nacional. Correcto. Pavel Muñoz, desmenucemos y les pido a todos, vamos desmenuzando varios de los planes que tienen ustedes en caso de llegar a la Asamblea Nacional. Hablemos de legislación. La propuesta estrella de campaña de Pavel Muñoz en el plano legislativo, por favor. Es un conjunto de leyes, de reformas legales
y cosas que se quedan pendientes, no por falta de voluntad nuestra, sino por un manejo pésimo de la Asamblea Nacional. Fabricio, usted hace cobertura legislativa y sabe lo mal manejada que ha estado la Asamblea Nacional en este momento. Necesitamos, como había dicho, para impulsar la propuesta del próximo presidente Andrés Arauz, un nuevo Código de Trabajo, una nueva Ley de Seguridad Social. Necesitamos que se pueda impulsar una ley que yo presenté hace aproximadamente 3-4 semanas, Fabricio, que tiene que ver con el establecimiento de un sistema de protección y promoción social. Y ya particularmente para lo que yo representaré, las parroquias rurales de Quito, estoy planteando al menos 3 cosas que me parecen urgentes. La creación de una ley para la ruralidad. Mire, Fabricio, los que vivimos en Quito lastimosamente cometemos un defecto. Si vivimos en el sur, creemos que Quito fundamentalmente va de Chillogallo hasta La Patria. Me estoy inventando esta forma de entender la ciudad. Si vivimos en el norte, creemos que va desde el condado, desde la Roldós, ¿no es cierto?, hasta La Patria. Pero nos olvidamos que tiene 33 joyas que son joyas de la ruralidad de Quito y que necesitan elementos para impulsarlas. Ahí tenemos temas de turismo, tenemos temas de producción agropecuaria, tenemos también espacios conurbados, tenemos un problema de legalización y tenencia de tierras que no les permite a ellos acceder, por ejemplo, a crédito, así que necesitamos evidentemente una ley de la ruralidad. Segundo, necesitamos hacer una revisión de la ley de comunas. Esta es una ley compleja, es una ley que la gente muchas veces no quiere revisar, pero la ley de comunas no ha sido topado desde 1930 aproximadamente, Fabricio, y tenemos cosas que pueden ser tan simples en su modificación, pero al mismo tiempo tan importante para las comunas, como por ejemplo que hoy una presidenta o un presidente de comuna solamente puede durar 1 año en sus funciones. Y hemos empezado a trabajar y la gente nos dice, ¿qué hacemos de 1 año de funciones? Evidentemente hay que cambiar eso. Debería también destinarse un porcentaje, sobre todo en obras, de las juntas parroquiales rurales para esas comunas, y ahí estamos pensando en una revisión de la ley de comunas. Y, Fabricio, una revisión también del famoso Código de Organización del Territorio, Autonomía y Descentralización, COTAD, para que puedan llegar un poquito más de recursos a las juntas parroquiales rurales. Esto, Fabricio, además tengo una buena noticia, los 2 últimos elementos, tanto la ley de comunas como la ley o una reforma al COTAD, han empezado ya a trabajar y establecido compromisos para que el 9 de febrero y el 10 de febrero mantenga segundas reuniones, tanto con representantes de las cerca de 74 comunas que existe en la ruralidad de Quito, como de las 33 presidentes y presidentas de juntas parroquiales, para empezar a trabajar ya esas 2 últimas reformas o esa ley que estoy planteando para la ruralidad. Gabriel Hidalgo ha señalado que buscará llegar a la Asamblea para impulsar una consulta popular que modifique la actual estructura del Poder Legislativo, y también nos ha hablado de la necesidad de modificar este sistema de remuneraciones que tienen los legisladores. Yo creo que ese es un debate que en algún momento tiene que darse en la Asamblea Nacional, porque parte justamente del desprestigio de la Asamblea es o tiene que ver con algunos de los detalles que mencionaba Gabriel Hidalgo. Pero más allá de eso, en el plano de la legislación, sobre la aprobación de leyes, ¿qué propuesta estrella tiene Gabriel Hidalgo en caso de llegar a la legislatura el próximo 14 de mayo? Bueno, el tema organizativo y remuneratorio se puede reformar en una ley secundaria, ¿no es cierto? Entonces forma parte de la propuesta de legislación. Pero hay 3 propuestas de legislación que son fundamentales de abordar, además de otras, por supuesto, pero les voy a hablar de 3. Salud, seguridad y empleo. Vamos a ver. Sobre la seguridad es necesario cuanto antes expedir un código de la salud. Es impensable que en una crisis sanitaria mundial no se haya expedido un código de la salud. Eso es responsabilidad de un gobierno que durante los últimos 15 años ha destruido el aparato institucional. Es necesario expedir un código de la salud y armonizar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. No estoy diciendo sobre las mayorías. En el último periodo legislativo, seguramente Pavel me dará la razón, han gobernado morenistas, socialcristianos y creos, ¿no es cierto? Hay que provocar un gran proceso de concertación nacional para comunicar a ambos poderes del Estado y expedir esto de tal forma, esta reglamentación a nivel legislativo, quiero decir, que luego se convierta en políticas públicas. Hemos dicho, políticas públicas en materia de salud. Necesitamos un código de la salud que remunere correctamente a los médicos, que les provea de seguridades en el ejercicio de la profesión, ¿no? Podemos acceder a a decenas de miles o centenares de miles de pruebas y vacunas, como he dicho ya, si renunciamos a ciertas partes del presupuesto que se tienen que modificar. Entonces, código de la salud,
para garantizar el trabajo, el empleo digno de los trabajadores, de los operadores médicos, de los trabajadores de la salud que están frenteando la pandemia, pero también para poder posibilitar el abastecimiento de los hospitales. Incluso yo diría, podríamos, si renunciamos a ciertas partes del presupuesto que son innecesarias, que son lujos, que son despilfarro, poder posibilitar la vacunación masiva de los sectores más vulnerables. ¿Usted cree, empleo? Gabriel, perdón que me interrumpa, ¿usted cree que fue un error del presidente Moreno el haber vetado totalmente el Código de la Salud? Pero claro, pues, porque un veto total impide que se vuelva a discutir en el transcurso de un año la misma ley. Si no le gustaba alguna parte, vete esa parte, ese es el veto parcial. Se regresaba a la asamblea para la discusión sobre esas partes. Podía vetar parcialmente todo el código, pero lo vetó totalmente por algún prejuicio de tipo conservador. Estamos hablando de un gobierno conservador. Luego, avancemos con el empleo, usted iba a decir el empleo, correcto. Avancemos con la reforma en materia de empleo. Hay que armonizar los sistemas. No puede ser que empleadores y empleados, incluso el Estado, estén divorciados, estén peleando por su cuenta. Hay que armonizar todo el sistema jurídico que regula las relaciones empleador-empleado en el Código del Trabajo, ley de compañías en el caso de la constitución de pequeñas, medianas empresas, incluso grandes, por supuesto. Ley de régimen tributario interno para no acosar a los empresarios y a los pequeños emprendimientos, pero cobrar a tiempo y transparentemente los recursos, y también el Código de Comercio. Todas estas normas tienen que estar armonizadas en un solo cuerpo que sistematice el trabajo productivo, el crédito productivo, el acceso al empleo, pero también la organización empresarial. Ecuador es uno de los países que más emprende, pero que a los 5 años más fracasa en el emprendimiento. ¿Por qué? Porque hay demasiados impuestos, porque no están claros, porque hay persecución a los empleadores y porque los empleadores no pueden garantizar el trabajo digno. Hay que relacionar a trabajadores y empleadores de tal manera que haya trabajo correcto. digno. Después, estamos diciendo sobre seguridad. Estamos viviendo una crisis que está disminuyendo el empleo de forma drástica. Con la disminución del empleo, dicen todos los indicadores en el mundo entero, del empleo y de la estabilidad económica aparece la inseguridad. Tenemos que empezar a paliar la inseguridad a través del empleo, ya lo he dicho, pero también fortaleciendo a los dispositivos de organización de la seguridad interna. Yo diría también tal vez externa, pero empecemos por la interna. Hay que reorganizar, hay que humanizar, hay que fortalecer a la policía, incluso yo diría a las policías municipales. Correcto. Finalmente coincido con Pavel, a mí también me gustaría trabajar, ojalá podamos coincidir en la asamblea para trabajar en una ley de comunas, y no solamente comunas, sino comunas y barrios. La ley, como menciona Pavel, es una ley de 1938, se expidió durante el gobierno de Enríquez Gallo, en la dictadura de Enríquez Gallo. Es una ley viejísima y ya está por cumplir un siglo de vida. Hay que garantizar, asegurar que ya no haya conflicto de liderazgos a nivel de organización barrial, para poder imitar, por ejemplo, procesos de organización que ha intentado instalarse en el Ecuador y no ha funcionado porque no han tenido los legisladores la claridad suficiente para poder aplicar lo que se denomina el presupuesto participativo. Finalmente, me parece que es fundamental ciérreme su parte, no sea malito, de fortalecimiento del empleo, una ley de emprendimiento joven, una ley de empleo joven que incorpore a los jóvenes al trabajo. Correcto. Entre marzo y julio del año pasado, perdón, solamente termino con esto. Sí, se me está extendiendo mucho y tengo que dar se me está extendiendo mucho y tengo que dar la palabra a los otros panelistas. Perdóneme, le voy a cortar ahí, Gabriel, tenga la bondad. Yesenia, por favor, la parte legislativa, tenga la gentileza. Sí, junto a Javier Hervas, nuestro candidato presidencial, hemos trabajado en algunas soluciones económicas y productivas porque creemos que son prioridad para el país. Soluciones de justicia social, salud, educación, soluciones de valores democráticos y transparencia del Estado. Hemos trabajado en algunas propuestas como la reducción de 137 a 50 asambleístas para permitirle ahorrar al país cerca de $55 millones durante el periodo de 4 años. También créditos productivos hasta el 6% para emprendimiento y de esta manera reformando también la ley de fomento productivo. Fiscalizaremos la recategorización de los docentes que por mucho tiempo también han sido olvidados. Reformas judiciales para fortalecer la seguridad ciudadana. Esta es una de las grandes preocupaciones que nosotros hemos visto en los cantones. Reformas judiciales y reformas también a la ley orgánica de discapacidades para su efectiva aplicación. Ustedes saben que esta ley existe, pero no se la cumple de manera efectiva, sobre todo en el tema de accesibilidad.
También reformas a la ley de tránsito, al Código Integral Penal para racionalizar las sanciones, fiscalizar el uso honesto de los recursos públicos y también vamos a promover una verdadera ley de protección animal. Si me permite enfocarme, por favor, en nuestra primera propuesta, que es la reducción de 137 a 50 asambleístas para permitirle ahorrar al país lo que les había anunciado de cerca de 55 millones de dólares. ¿Cómo lo vamos a hacer? Reformando el artículo 118 de la Constitución. Y nuestra propuesta actual es reducir, ¿cuántos asambleístas elegimos actualmente? Los asambleístas nacionales. Estamos eligiendo 15 asambleístas. Nuestra propuesta es dejarla en 5. También actualmente estamos eligiendo 6 asambleístas por la circunscripción del exterior. Nuestra propuesta es dejarla en 3. Y respecto a los asambleístas provinciales, ¿cómo quedaría? Nuestra propuesta actual es, de los 116 asambleístas que elegimos actualmente, es dejarla en 42, tomando en cuenta un asambleísta por cada provincia y uno más por cada 500,000 habitantes, y no como es actualmente, que es 2 asambleístas por cada provincia y uno más por cada 200,000 habitantes. Nuestra propuesta actual, y ya tenemos la tabla hecha porque además este proyecto ya está listo a ser entregado en la asamblea, a nivel provincial es, por ejemplo, en Guayas tenemos 20 asambleístas que lo elegimos actualmente. Nuestra propuesta es dejarla en 9. En Pichincha tenemos 16 asambleístas que elegimos actualmente. Nuestra propuesta es dejarla en 7. En Manabí, por ejemplo, elegimos 9 y nuestra propuesta es dejarla en 3. Con esto, mi estimado Fabricio y compañeros, le estamos diciendo al país que cantidad no es lo mismo que calidad. 87 legisladores quedarían fuera del poder legislativo, y hay que tomar en cuenta que a todos los ecuatorianos nos cuesta muchísimo tener un asambleísta y su equipo básico de trabajo, y digo equipo básico porque estoy hablando de sus 2 asesores y de sus 2 asistentes administrativos, porque como ustedes saben, cuando un asambleísta preside una comisión, tiene la posibilidad de tener un equipo más tiene amplio. 7 cupos tiene. Mensuales nos cuesta a los ecuatorianos tener el asambleísta y tener su equipo básico de trabajo. Si esto le vamos a multiplicar por los 87 asambleístas que quedarían fuera del poder legislativo durante el periodo de 4 años, estamos hablando de cerca de 55 millones de dólares que le ahorraríamos al país, y que nosotros, en mi propuesta, estamos poniendo una disposición general a que estos cerca de 55 millones de dólares sean invertidos en proyectos agrícolas, en proyectos productivos, sea invertido en salud, en educación y por supuesto también en seguridad. Correcto. Y cierro con fiscalización. Pavel Muñoz, usted emerge de la actual Asamblea Nacional, que ha tenido algunos ejercicios de fiscalización, a diferencia de la anterior, donde no hubo mayor fiscalización, de la cual usted no fue parte. ¿Cómo se debe proyectar la fiscalización en la próxima legislatura, Pavel? Bueno, voy a tratar de hablar rapidito para poder abarcar más temas de lo que se ha señalado. Yo quiero señalar 2 elementos previos. Yo coincido con Javier en el tema de lo irresponsable que fue el veto al Código de la Salud. Coincido con él en, digamos, lo que ha sido este maridaje, ¿no es cierto?, de quienes decían que se habían robado las elecciones, ahora han sido los principales soportes de Moreno. En ese caso, por ejemplo, fíjense en lo que pasó con la mal llamada ley humanitaria, que me faltó decir eso. Nosotros yo particularmente voy a impulsar la derogatoria de esa ley humanitaria, que contó también con votos de ID, por ejemplo, que habría que tenerlo, digamos, presente. Segundo, yo sí me gustaría en otro momento incluso tener mayor conversación con los 2 candidatos cuando plantean el tema de la disminución del legislativo. Me parece que ahí estamos hablando más para las galerías que realmente, ¿no es cierto?, para las necesidades de la gente. Incluso yo digo, si yo quisiera una asamblea de 17 personas que ganen $130 mensuales, una de las opciones que tendría es no presentarme como candidato a la Asamblea Nacional. Creo que es un tema de debate, sobre todo el tema del pago por rendimiento, que de alguna u otra manera hoy sí, si se falta una sesión no se paga, pero me parece que este es el debate. Lo otro supone un elemento mucho más complejo, digamos, para definir el número, que tiene que ver con la representación del país en su conjunto. En términos de fiscalización, Fabricio, avanzaré en 2 procesos que van a ser parte y son parte ya de este periodo legislativo que estoy, y también le doy 2 elementos que seguramente van a marcar la legislatura que termina y la que empieza. Respecto a las empresas públicas que han sido cerradas de manera ilegal,
Usted conoce, Fabricio, yo lideré una subcomisión dentro de la Comisión de Participación, presenté un proyecto que fue votado de manera unánime, fue enviado al Pleno y todavía no ha sido conocido por los 137 legisladores. ¿Qué pasó con ese proceso donde se cierra TAME, donde se cierra Correos del Ecuador, donde se cierra Ferrocarriles del Ecuador y algunas otras empresas? Lo que pasó es que el decreto ejecutivo del presidente Moreno está viciado de ilegalidad, porque no cumple la ley de empresas públicas para poder cerrar esas empresas, y esto lo elevaré a una demanda de inconstitucionalidad y su consecuente proceso de control político. Segundo y muy importante, Fabricio, el día 9 de febrero estoy presentando a primera hora un juicio político a lo que, y lo digo queriendo mantener el respeto, al impresentable ministro de Salud. Es inconcebible que para una población mayor a 17 millones de ecuatorianos hayan logrado gestionar 80,000 vacunas. Es inconcebible que hayan llegado 8,000 de esas vacunas, y es absolutamente vergonzoso que hayan empezado a poner esas vacunas sin un criterio de priorización, priorizando al propio ministro, priorizando al presidente de la República, priorizando a los familiares del ministro, y esto es evidentemente materia de una fiscalización. Lo que supondrá su sanción y destitución no es necesariamente eso. Hay al menos 20 causales de incumplimiento de funciones, llevaré eso adelante. Y finalmente me parece que esta legislatura, Fabricio, le anticipo un feeling que tengo, según los resultados electorales del domingo, creería yo, Fabricio, que van a llover juicios políticos para determinadas autoridades de este gobierno que termina. Correcto. Gabriel Hidalgo, le pido un minuto, por favor, fiscalización, porque se me termina el tiempo. Tenga la bondad. Encantado. Ya, vamos a ver. Sobre el asunto del modelo legislativo, es muy sencillo. Entre el 78 y el 86-87 ya tuvimos una comisión permanente de legislación y fiscalización. Esto no se trata solamente de una reforma constitucional, sino de una reforma intermedia. Yo soy profesor universitario los últimos 14 años, entiendo muy bien, y de ciencia política. Entiendo muy bien sobre sistemas políticos y sobre sistemas electorales y sobre sistemas de partidos. Tuvimos este modelo y podemos volver a debatir. No se trata de un asunto de representación, de subrepresentación, de sobrerepresentación, se trata de que nos pongamos de acuerdo sobre un modelo que pueda funcionar. Ya fracasó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es y sigue siendo un desastre, y se puede y se debe eliminar, de tal forma que nosotros no debemos adoptar un sistema venezolano, cubano, argentino o de cualquier otro lugar del mundo. Podemos tener nuestro propio sistema, y ese sistema debe partir por el criterio consciente de la nueva generación de la política, los nuevos políticos que venimos de la ciudadanía. Yo en lo personal vengo de la ciudadanía, entiendo cómo funciona esto y puedo aportar. Vamos a ver, en materia de fiscalización, hay que fiscalizar a los últimos 15 años. Hay que fiscalizar los 70,000 millones de dólares, 75,000 millones de dólares que se perdieron en los primeros 2 lustros de esta generación política y los últimos 4 años. Los sobreprecios en los hospitales, el reparto de los hospitales, el reparto de los contratos para las compras de insumos médicos, de bolsas de fallecidos, a los últimos ministros, por supuesto, hay que fiscalizarlos a todos. Entiendo que el tiempo se me acaba. Mi compromiso es fiscalizar no solamente los últimos 4 años, sino los últimos 3 lustros. Correcto. Y cierro con Yesenia Guamení, que está con nosotros. Fiscalización, por favor. Gracias. Bueno, y respondiendo un poco a la pregunta que también, a la reflexión que hacía en este caso Pavel respecto a la disminución de asambleístas, es totalmente de acuerdo y posible poder realizar esta reducción de 137 a 50, mi estimado Pavel. Con mucho gusto en cualquier otro espacio podemos analizarlo más técnicamente, porque este proyecto ya lo tenemos listo y ha sido respaldado técnicamente. Y respecto a fiscalización, vamos a fiscalizar el uso honesto de los recursos públicos. La corrupción nos avergüenza a todos los ecuatorianos, y aquí hay 3 compromisos básicos. Cero impunidad a los dineros robados. Para eso se va a realizar firmas con abogados internacionales especializados en recuperar los dineros. Un gobierno transparente, abierto a través de las tecnologías, para que le permitamos justamente estos procesos de contratación, los procesos de desembolso y el uso de los recursos públicos estén de manera transparente y abiertos, para que todos los ciudadanos se involucren y también sean como parte de veedores del Estado. Y un tercer punto importante: no tengamos corrupción en determinados jueces ecuatorianos, que tengamos un jurado popular, un jurado ciudadano, que ya existe en muchos países, como en Estados Unidos, en España, en Reino Unido,
y que en este caso todos los delitos de corrupción haya o exista este jurado popular para que sean los ciudadanos también los que puedan emitir un criterio a todos los corruptos. Y por supuesto, fiscalizar algunas instituciones del Estado que se han visto involucradas en algunos actos de corrupción. Estamos hablando de la Agencia Nacional de Tránsito, estamos hablando del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por supuesto, también aquí hay 4 compromisos básicos: que se fiscalice justamente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que exista una verdadera atención de salud digna. También una auditoría internacional para transparentar cuánto se adeuda al Estado, al IES y al BIES, entidades que pertenecen a los aportantes y a los jubilados. Hacer un estudio también actuarial para tener la certeza de la data para determinar la edad de jubilación que sea adecuada. Y que los jubilados designen la terna que presida el consejo directivo. Ellos conocen y saben cómo manejarlo, entonces ¿quién mejor que ellos para escoger la terna adecuada y que de ellos se presida quien tenga que elegir? Correcto. De esas algunas instituciones que ojalá tengamos otro espacio para poderlas ir detallando. Correcto. Les agradezco por el tiempo, les agradezco por la gentileza. Como les decía, el formato panel justamente es para que por lo menos puedan presentar una aproximación de sus propuestas, tratando de dar oportunidad lo más que hemos podido en este espacio a los candidatos que aspiran a llegar a la próxima Asamblea Nacional. Gracias a Yesenia Guamaní, quien es candidata por Izquierda Democrática en representación del resto de la provincia de Pichincha, a Gabriel Hidalgo de la Alianza Honestidad por el Distrito Centro Norte y a Pavel Muñoz de la Alianza UNES por el Distrito de Quito Rural. Aquí en A Primera Hora. Pausa y al retornar, Andrés Arauz, candidato presidencial de UNES en A Primera Hora.